Es un gozo para mí, Pastor Mario, poder saludarle a usted, a su querida familia y a toda la directiva nacional de la República de Bolivia, a todo el pastorado y a toda esa hermosa juventud que Dios ha levantado en este tiempo y que están muy receptivos y dispuestos para este evento que se está llevando a cabo. Esperamos y que Dios pueda bendecirnos. Le doy muchas gracias por su invitación a participar de esta preciosa actividad que esperamos que Dios la transforme en una poderosa bendición para toda la obra allí en Bolivia. Le felicitamos por estar haciendo este gran trabajo con la juventud. Entendemos que hay una gran necesidad y que en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir, sé que en otro tiempo fue presencial y fueron actividades muy lindas que nosotros también las pudimos ver a través de los medios, pero esta vez Dios tiene esta forma y creemos que allí donde cada persona está, Dios derramará mucha bendición. Quiero ir a la palabra de Dios y para este fin, siguiendo el lema que ustedes tienen para este evento, Influyentes 2020, he elegido la palabra del profeta Jeremías, capítulo 15, el versículo 19, que dice de la manera siguiente: Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo creo que la expresión de la cual hablaremos es: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Oremos para que esta palabra pueda llegar a su corazón, a su vida, con gracia y con la unción y la sabiduría del cielo. Eterno y poderoso Señor, estamos muy agradecidos por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en Bolivia, en el pastorado, como también en esta hermosa juventud a la cual coloco delante de ti en esta hora, para que la bendición, Señor, pueda fluir también a través de esta palabra. Señor, fortalece, levanta, restaura a cada vida y que esta palabra pueda, Señor, producir la bendición para la cual tú la has enviado. En el nombre glorioso de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces nos ocuparemos bajo este tema, pues tendremos que hablar sobre la influencia. ¿Cómo podemos nosotros influir? Teniendo en cuenta que este término nos habla de la autoridad, del poder de transformar, de cambiar, de adecuar las cosas. Y en la vida existen solamente estos dos grupos: los influenciados y los que influyen. Y muchas veces en nuestra experiencia, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, fuimos influidos porque tal vez no teníamos la madurez, y hablo de influidos negativamente, pero a medida que pasa el tiempo vamos adquiriendo esa personalidad, desarrollando nuestro carácter y sobre todo los que somos moldeados conforme al propósito divino, vamos adquiriendo esas defensas, esa manera de proteger nuestra vida contra la influencia negativa, porque la tenemos presente a través de las personas, a través de incluso la literatura, a través de las redes. Hoy se habla mucho precisamente del poder que tienen los líderes del marketing, del mercado a nivel mundial por las redes, y que son vistos y están siendo muy bien cotizados
porque ellos están influyendo en muchas personas y por eso las marcas los buscan para poder ellos extender también su comercio, fortalecer sus arcas económicas, pero también nosotros podemos ser influidos positivamente y esos son los dos grupos que existen en la sociedad, los que están influyendo para bien o para mal y los que están recibiendo esa influencia que muchos la han asimilado negativamente y han copiado y han tenido referentes en la vida para inclusive hacerse daño. Lo cierto es que todas las personas que pasamos por este mundo vamos a dejar una herencia, vamos a dejar un legado. Nosotros tenemos la responsabilidad ante la sociedad y ante Dios de poder influir en nuestros hijos, en nuestros nietos, en todo nuestro entorno social. Y si nosotros queremos que nuestra sociedad conozca el poder de Dios, que si deseamos que nuestra sociedad, nuestra familia viva bajo la gloria y la presencia de Dios, pues tenemos que realmente estar activos, ocupar nuestras oportunidades que Dios nos da para poder llegar a los estamentos de la sociedad, de nuestra familia. Y hay muchas maneras que yo creo que a medida que desarrollemos el tema lo vamos comprendiendo. El hecho es también que nosotros, como dije, vamos a dejar un legado, una herencia que será inevitable, sea buena o sea negativa. Quiera Dios que cada uno de mis oyentes, cada uno de los que están viendo este momento y esta palabra, escuchándola, pueda asimilar que Dios a usted y a mí nos ha salvado y nos ha creado con un propósito, y es de poder influir para bien. El mundo será en parte lo que nosotros somos y lo que les dejemos. Usted sabe que un líder, porque todo lo que hablamos de la influencia habla de liderazgo, de alguien que se va posesionando, que va tomando el dominio sobre la familia o sobre las masas. Y podemos decir que un buen líder, un buen presidente, un buen gobernante de una nación puede influir en todo ese país y lo hará para bien. Pero también conocemos la historia, nos aporta y nos recuerda cuántas personas han gobernado los países del mundo y muchos de ellos dejando e influyendo negativamente en todos los gobernados. Pero bíblicamente nosotros también, si uno se traslada desde el primer libro de la Biblia hacia adelante, encuentra a personajes, a personas que entendieron que el Señor se reveló a sus vidas, que Dios trató con ellos, que ellos comprendieron la voluntad de Dios, que ellos se empaparon de lo que Dios de verdad quería con sus vidas. Ellos descubrieron el diseño de Dios para su existencia y cómo ellos tenían que desarrollar e influir también en sus propias familias y en su época, en su momento, como en las generaciones posteriores. Y ahí vemos en el caso de Abraham, la Biblia nos menciona de Abraham, un hombre que es recordado por todo el pueblo de Dios como el hombre que al irse trasladando, lo mismo Isaac, Abraham e Isaac dejaron una huella, marcaron también influencia en su tiempo para todas las personas. Por ejemplo, de Abraham, los habitantes de ese lugar donde él tuvo que ir a vivir, lo denominaron que era un príncipe de Dios. Vea la influencia que este hombre de Dios, el hombre de la fe, aquel del cual Dios habló y dijo que era Abraham su amigo. La comunión con Dios hace, jóvenes y toda la audiencia que hoy me puede estar captando este mensaje, la comunión con Dios hace
que nosotros no pasemos por la vida desapercibidos y sobre todo que podamos dejar una buena herencia, un buen legado a quienes nos van siguiendo. Los psicólogos y muchas personas expertas en el tema hablan que una persona normal en los años de su vida puede influir aproximadamente sobre 10,000 personas. Imagínense una persona destacada, una persona que tiene buenas bases y que sabe ayudar a otros, que sabe marcar un derrotero, marcar una señal, una hoja de ruta a los demás congéneros, a las demás personas que le rodean, pues su influencia va a trascender. Y por eso la historia y muchas personas dicen que alguien puede morir, pero su historia continúa. Y en el caso de Abraham, mire cuántas centurias han pasado. Sin embargo, vemos que para nosotros y para todo lector de la Biblia, para todo cristiano, para toda persona que busca a Dios, Abraham se ha tornado un hombre de una poderosa influencia en la fe, al hacernos ver que al creer él, dice que le fue contado por justicia. Y entonces uno puede ver, cuando uno recorre, ve la ruta de este hombre como de Isaac, donde quiera que ellos iban, abrían pozos, pero también levantaban altares. Ese es el legado. Se dice que cualquiera que quisiera conocer la ruta de Abraham, era cuestión de ver dónde abrían los pozos, dónde levantaban los altares. Y ahí estaba dejando algo importante para las generaciones venideras. También uno lo ve en el caso también de David. David dejó algo importante a su generación. Cuando usted lee en Hechos capítulo 13, verso 36, dice que David sirvió a su generación, pero no solamente se limitó a los de su época, sino también esto ha trascendido. Así como la vida de Abraham, que hablaba del altar, que para todos nosotros el altar es un lugar de comunión con Dios, un lugar de acercamiento hacia Él. Los pozos nos hablan de lo vital de la vida, que es el agua. Y dentro de las Sagradas Escrituras también el Señor asoció mucho el agua con el fluir del Espíritu, con la palabra misma. Entonces son legados que van quedando. En el caso de David, dice que sirvió a su generación, pero cuando uno analiza un poco más el legado de David, también en lo positivo, porque de él aprendemos esas dos fases, están muy abiertas en la Escritura, que cuando él se equivocó, cuando él falló a Dios, también tuvo la capacidad de humillarse, de pedir perdón, y por eso la Biblia lo presenta como el hombre conforme al corazón de Dios. Y estrictamente, si uno observa la Escritura en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 29, del versículo 25 al 30, se nos habla de que él fue el hombre que estableció o puso delante de Israel todo lo que fue la alabanza. Él fue el director, el que organizó, el gestor de levantar allí levitas, hombres que ministraban y adoraban al Señor. No solamente los ayudó, los orientó, dado a que él también se le denomina como el dulce cantor de Israel. Él fue un hombre que, según la Biblia dice, tocaba bien. O sea, no era alguien que lo hacía, digamos, amateur, sino que era alguien que se había capacitado, además de tener esa cualidad, esa capacidad en la música, también era un hombre de mucha inspiración. Por eso el legado que David dejó es amplio. Nos dejó muchos salmos, muchos cánticos, muchas expresiones bíblicas que hasta el día de hoy siguen inspirando, siguen motivando, siguen tocando nuestros corazones. Dejó además instrumentos, un hombre que invirtió para que allí en la casa de Dios hubiesen los instrumentos necesarios para alabar al Señor. Entonces fue un legado, no solamente, o no fue una persona que influyó para la generación de su época, que los ayudó a prepararse, a capacitarse, que nos inspiró
para que ellos adoraran a Dios, para que el culto fuera mucho más, digamos, más excelente, de mayor entrega, de mayor adoración. Él mismo dice, yo me acuerdo cuando conduje al pueblo de Dios hacia la casa de Dios, entre voces de alegría y del pueblo en fiesta. Cuando él tuvo que huir y estar allí, digamos, perseguido por su propio hijo y dejar la comodidad de su palacio y de todo su reino, lo que él más recordaba eran los momentos que había pasado en la presencia de Dios. Y eso lo transportó, lo trasladó precisamente a las demás generaciones, porque aún el libro de Nehemías habla de esto mismo. Si usted observa en el capítulo 12, verso 36, habla de David como el que organizó, el gestor de toda esta alabanza, y lógicamente que Israel pudo ascender y tener una mayor acercamiento, una mejor comunión con Dios, dado a que David se preocupó, se esmeró para que en el templo, en la casa de Dios, hubiese una alabanza de excelencia. Entonces aquí vemos personas que han dejado realmente un legado importante, positivo para el pueblo de Dios. Pero no siempre en la Biblia se menciona de personas que dejaron un legado positivo. También hay personas que dejaron o influyeron negativamente dentro del pueblo de Dios. Y cuando uno observa, uno puede ver que hubo reyes en Israel mismo, que fueron gente que produjo mucho daño. Se menciona, por ejemplo, a Jeroboam, cómo estableció altares para interrumpir la subida del pueblo a Jerusalén, que era el lugar que Dios había decretado para alabar su nombre. Pero Jeroboam puso obstáculos y condujo al pueblo a la idolatría. Y este fue un pecado del cual ellos tuvieron que pagarlo con un alto precio. Acab mismo fue influido por Jezabel. Aquí estamos hablando de personas que pueden influir negativamente. Y Jezabel influyó precisamente en este rey que tenía un origen más bien de enseñanza de la parte divina, enseñanza y formación del pueblo de Dios. Pero Jezabel venía con otros orígenes, con otras costumbres, y comenzó a influir, y por eso el pueblo cayó en un acto de verdadera idolatría, de paganismo, de distanciamiento a Dios. Y influyó tanto esta mujer en Acab, que cuando Acab codició la viña de Nabot, y Nabot, temeroso de Dios, con un apego hacia lo que Dios le había dado, él le dice: guárdame, Jehová, de yo entregarte la heredad de mis padres, reteniendo así la viña. Dice que Acab volvió a su casa y estaba triste, abatido, y lo observó su mujer Jezabel, y dijo: usted debe estar tranquilo, usted no es el rey. Y solicitó de cómo él debería apoderarse de esa viña, y influyó en él para que le diera la autoridad, el anillo, y sellar ese complot contra ese hombre que lo único que quería era ser fiel y mantenerse hasta el último momento con el legado, la herencia de sus padres. Este hombre por sus padres había sido influido a ser un hombre retenedor de lo bueno, pero usted ve la influencia de Acab hacia la influencia, de Jezabel hacia Acab fue tan nefasta que incluso se planificó ese asesinato. Fue la única manera de Acab poder apoderarse de la viña de Nabot. Ahí vemos esa influencia negativa. También uno puede ver que las hijas de Lot fueron influidas por Sodoma y Gomorra. Ellas aprendieron, absorbieron la cultura, la forma de vida allí, y por eso uno nota cómo llegaron a este incesto. Salieron de Sodoma, pero habían muchas costumbres y muchas cosas allí dentro de sus corazones que les estaban estorbando e impidiendo servir a Dios como tiene que ser. Por eso uno tiene que, en el tiempo en el cual estamos viviendo, apreciados jóvenes y toda la audiencia que me ve en esta hora,
Uno tiene que decidir quiénes van a entrar, quiénes van a influir en nuestra vida. Por eso el libro de Proverbios dice, si los pecadores te quisieran mover hacia el pecado, no lo consientas. Usted y yo tenemos la voluntad, tenemos la bendición de contar con ese espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos cerrar puertas, cerrar ventanas. Hoy más que nunca a los jóvenes les tenemos que decir, es el tiempo donde hay un bombardeo permanente por todos los medios, por la literatura, por las personas, por las amistades, por todas estas costumbres que de verdad pueden contaminar la vida de un joven cristiano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada joven? Resistirse, cerrar esas puertas, cerrar su voluntad a lo que no va a influir para bien sobre sus vidas. Mire cómo la Escritura nos habla que las mujeres, dice que apartaron el corazón de Salomón y lo condujeron a la idolatría. Esto habla de que las mujeres que él tuvo, que no fueron pocas, la Biblia habla de 700 más las concubinas, 1000 mujeres que él admitió en su vida. Dice que cuando ya era de edad avanzada, cuando ya era un anciano, un viejo, dice que estas mujeres le apartaron su corazón de Dios hacia la idolatría. Los principios de Salomón, excelente. Dice que Salomón amó a Jehová y Dios se agradó hasta de la manera que él pidió y oró. Eso quiere decir que hubo un fundamento, un inicio en su vida espiritual, en su vida de relación con Dios excelente. Y Dios por eso lo bendijo. Porque cuando alguien agrada a Dios, cuando alguien se somete a la voluntad de Dios, Dios también no detiene su bendición. Él no le pidió sino sabiduría y Dios se agradó de esa petición, pero le añadió las demás cosas, como en el cumplimiento de lo que dice Mateo 6:33, donde se nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso vemos aquí abiertamente que Dios le añadió, Dios lo bendijo, lo prosperó y llegó a ser el hombre más sabio de su tiempo. Sin embargo, mire el poder de la influencia. Cómo si admitimos que otros comiencen a gobernar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vida, nos convertiremos simplemente en títeres, en alguien que nos conduce, nos lleva muchas veces aún en contra de lo que hemos aprendido, en contra de lo que antes nosotros posiblemente rechazábamos y no practicábamos, porque Salomón era un adorador de Dios, era un hombre que reconocía la grandeza de Dios, pero vea que al final de su vida las mujeres influyeron para que se convirtiera también en una persona que patrocinaba la idolatría, que sustentaba esos altares paganos. Esa es la influencia negativa. Así que nosotros entendemos que si una iglesia no influye en la sociedad va a influir en la iglesia. Si en un creyente nosotros no somos capaces de levantarnos y entender que el propósito de Dios para este tiempo y para siempre de un hijo de Dios es poder impactar, poder llegar a las demás personas, poder influir con nuestra forma de vida para que entonces las personas cambien. Por eso Dios le está diciendo aquí a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios está, también empujando a Jeremías, que se había llenado de ciertos complejos, que había admitido ciertas imprecisiones en su mente y en su corazón. Y Dios le está diciendo: usted tiene que cambiar, usted tiene que convertirse, usted tiene que sacudirse de todo lo que ha afectado el curso de su ministerio profético. Y le dice: si te convirtieres a mí, entonces serás como mi boca, estarás delante de mí. Dios le está diciendo: en esa condición que estás pensando negativamente, no podrás estar activo, no podrás ser
el portavoz de mi palabra no podrá llevar la bendición que tienes que llevar a esta nación. Por eso le dice, vuélvate. Pero luego lo empuja a también que él se posesione donde tiene que estar frente a la nación de Israel, que era, por cierto, difícil, porfiada, inclinada muchas veces a hacer lo negativo, porque si uno observa Israel, la influencia que dejó tristemente fue negativa, porque desde que Dios los liberta allí del cautiverio de 430 años, van por el desierto y van pereciendo. Yo creo que es la fila más larga, la procesión más larga, la procesión fúnebre más extensa que se pueda mencionar. 40 años pereciendo allí. Cada día tenían que ver sepultarse a una persona a otra por la incredulidad, por la desobediencia, por la rebeldía. Israel dejó sencillamente tumbas en el desierto. Entonces Dios tiene que levantar a este profeta también en su época para influir en ellos, y le dice, usted tiene que estar firme, usted tiene que estar fortalecido para que haga que ellos se conviertan y no tú a ellos. Y yo creo que es el mensaje para la juventud en todas las épocas, pero en este momento que me corresponde hablarle a usted, querido joven, yo también le traigo a esta palabra: conviértase en ellos, a ti, a lo que tú crees, a adorar al Dios que usted adora, y no tú a seguir las costumbres, tal vez la mundanalidad, el estilo de vida que la sociedad está imponiendo y que está presionando, porque es cuestión de ver cómo el mundo hace fuerza, hace presión al cristianismo, a las congregaciones, a la iglesia, y usted ve toda esa ola de cosas y de costumbres y de prácticas aún respaldadas con leyes, todo en contra de lo establecido por Dios, y que la iglesia tiene que estar robusta, bien fundamentada, bien cambiada, bien transformada, para que no vayamos a adaptar las costumbres de allá. Uno ve claramente lo que pasó con Ruth, aquella mujer de un origen extranjero, pagano, de adoración a otros dioses. Pero Noemí había influido tanto en la vida de esta mujer que cuando llegó la hora, ella tomó una decisión. Fue algo determinante. Vea el poder de la influencia, lo que se puede lograr cuando nosotros realmente hablamos, testificamos, damos ejemplo, mostramos al mundo y a las demás personas que el Evangelio es glorioso, que esta vivencia con Cristo no es algo agotadora, no es una carga, sino que para nosotros servir al Señor es lo mejor. Cuando llegó la hora, Ruth estaba preparada, y mire lo que le dice en el capítulo 1, verso 16, le dice a su propia suegra: no me ruegues que te dejes, porque tu pueblo será mi pueblo, y mi Dios, y tu Dios será mi Dios, y donde tú fueras yo iré contigo, y aun donde tengas que morir, allí también yo lo haré. Una resolución de vida, porque ella había recibido ese impacto de la vida de Noemí, y aparte de la gran noticia que Noemí le está transfiriendo y le está diciendo, Dios ha visitado a mi pueblo para darles pan, para bendecirlos. Se ha terminado la sequía, se ha terminado este tiempo de estrechez económica en mi pueblo. Entonces Ruth acoge y se viene a sumergir y a estar cubierta bajo las alas de este Dios vivo. Así se lo menciona también aquel hombre allí cuando la recibe en su casa. Eso es lo que nosotros podemos ver cuando empezamos a influir en las demás personas. Tenemos que producir cambios en nuestra sociedad. Tenemos que ayudar para que otros sean mejores. No podemos permitir que el mundo, que el pecado
vaya haciendo presa a las naciones y la iglesia simplemente se quede indiferente. Pero para eso tiene que haber una juventud llena de la gloria de Dios. Cuando uno observa en la Biblia, uno ve jóvenes que de verdad impactaron a su mundo y que hasta el día de hoy los recordamos. Yo sé que muchas veces se ha invocado ese personaje de la Biblia, Daniel, cómo él influye allí en Babilonia, allí en ese reino, en ese palacio, porque desde el comienzo, siendo un joven, él asimiló las cosas de Dios. Y aunque es transportado allí a Babilonia y tiene que someterse a una cultura distinta, bajo incluso amenaza, y capacitarse allí, pero a la par él no olvidó sus principios, él no olvidó la comunión con el Señor. Y vea, él y sus compañeros pudieron de verdad allí mostrar ante ese reino, ante muchos jóvenes y ante personas de todas las edades, que había un Dios glorioso, que había un Dios al cual se le merecía lealtad, fidelidad por siempre. Y vea que los mismos reyes, las mismas personas, estos hombres que gobernaban, que eran hombres muchas veces déspotas, difíciles de sobrellevar, sin embargo, tuvieron que reconocer y dar hasta una orden, un edicto: de aquí en adelante, el Dios que de verdad merece ser adorado es el Dios de Daniel, es el Dios de estos jóvenes. Esa es una influencia poderosísima. No importa donde nosotros estemos, pero hay que aprender a influir para bien. Usted a lo mejor dice: no, yo soy muy joven, ¿qué voy a poder hacer? No, si usted está conectado con Dios, y si la presencia de Dios está en su vida, usted va a influir, aunque usted al principio no se dé cuenta, pero va a comenzar Dios a usarlo, Dios a hacer cosas tremendas con su vida, que otros empezarán a ver y a decir: realmente en la vida de este joven, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Hay como se decía de ellos, y como se dijo de José, y como se dijo de estos jóvenes, hay un espíritu superior, hay algo especial que no lo tenemos. Mire que la Biblia habla en Daniel 1 también que estos hombres, estos jóvenes, llegaron a ser 10 veces mejores que los de Babilonia. Y eso indica que ellos realmente se pusieron en las manos de Dios, porque para uno ser 10 veces mejor, eso habla de capacidades intelectuales, en el aprendizaje, en todo lo que se tenía que ver, en el desenvolvimiento, para lo cual aquel rey los había llevado allí a Babilonia. Ellos se desenvolvieron, ellos avanzaron, pero también en muchas áreas, en lo moral, en lo espiritual, eran gente referentes para su época. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros nos metemos ahí en la Biblia y en el libro de Daniel, encontramos enseñanzas que nos transforman, que nos cambian, que a lo mejor al que está lleno de dudas le levanta la fe, que aquel que está acobardado ante las presiones del mundo le despierta esa fortaleza, le despierta ese ánimo, y va a comenzar a decir: bueno, si Dios lo hizo, y si estos hombres estuvieron amenazados de muerte y no claudicaron y no se postraron ante las cosas que eran contrarias a su fe, ¿por qué yo ante esta tentación, por qué ante esto posiblemente más insignificante, yo no voy a creer que Dios me va a ayudar, que Dios va a estar conmigo? ¿Verdad que estos reyes tuvieron que decir: ese es el Dios verdadero, a ese hay que respetar, hay que adorar? Eso trascendió. La Biblia nos habla también de cómo apreciaban, cómo percibieron, cómo recepcionaron la influencia, el ejemplo, el poder que salía de la vida de Eliseo, por ejemplo. Aquella mujer le dijo a su esposo: ahora yo comprendo, ahora yo he examinado que este hombre que continuamente pasa por estos lugares es un hombre de Dios. Eso es influir con el testimonio.
Eso es influir con la forma de vida. Este hombre a lo mejor no había tenido tanta relación, pero allí tuvieron la oportunidad de conocerlo, de verlo. Y a medida que trataban con él, a medida que lo veían transitar, llegar hasta allí, empezaron a descubrir que era una persona diferente, que no era igual a todos los demás, que no era del común, que no era del montón, que había algo especial. Y eso es influencia, eso es poder nosotros tener autoridad, dominio sobre el mundo en el cual estamos. Usted sabe que lo que está corriendo, lo que está de verdad aceleradamente yendo de frente, es todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Cosas tan negativas como las estamos viendo a través de las redes, a través de las comunicaciones. Las comunicaciones tienen un poder tremendo, pero tenga en cuenta, querido joven, que usted y yo también podemos influir en las vidas para bien si lo hacemos, si lo entendemos. Hay veces que nos perdemos oportunidades tremendas de hacerlo y por eso pasamos en la historia como nada. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted influya. Se nos habla, por ejemplo, del rey Jorán, un hombre que reinó 8 años. Comenzó a reinar a los 32 años. Y dice que a los 40 murió. Tuvo la oportunidad de influir en su sociedad, en su reino. Pero si usted va mirando detalladamente en la Biblia, tristemente, él se perdió la oportunidad, la ocasión de haber sido una bendición para su pueblo. ¿Cómo terminó este hombre? Sin que nadie lo deseara. Él incluso contrajo una enfermedad que era rechazada en su época. Y dice que murió cuando ya nadie lo deseaba, murió sin compañía, murió en esa soledad, murió sin que alguien lo quisiera recordar. Yo pienso que es la vida más triste que alguien pueda vivir, pero sin embargo uno ve en la Biblia otros que sí sobresalieron. Por ejemplo, la vida de Samuel es una vida que nos habla mucho. Dice que a medida que él iba creciendo, también se extendía su fama. Dice de Berseba hasta Dan. Era conocido que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Entonces dejaron un poder, una influencia en la vida de donde ellos estuvieron. La gente lo tenía que reconocer y decir: este no es un charlatán, este no es alguien que siempre viene a hacerse aquí famoso. No, este es un fiel profeta de Jehová, porque lo vieron desde su infancia, lo conocían y fue él creciendo, y a medida que él crecía, pues él hacía la voluntad de Dios. Dice que no dejó caer la palabra de Dios, aunque él tuvo la oportunidad y la ocasión tal vez de haber sido semejante a los hijos de Elí, pero él no se dejó influir negativamente. Él tuvo que compartir con estos hijos de Elí que se habían desviado, que de verdad su vida fue muy disipada, se metieron allí a fondo en la iniquidad, en el mismo tabernáculo, en la misma casa de Dios, pudiéramos decir, estaban cometiendo cosas que a Dios le desagradaban. Sin embargo, Samuel no eligió ese camino. Usted y yo podemos ver personas aún de nuestra propia congregación, de nuestra propia misión, y esto para no decir de otras misiones que están influyendo muchas veces negativamente, que aunque han conocido el Evangelio, que aunque han oído la palabra, pero usted no los ve acomodarse, someterse a lo que la Biblia dice, a la enseñanza, al consejo, sino que están mirando y observando y llenándose de otras costumbres y se están asemejando más al mundo que a la voluntad del Señor. No, muchas personas están rechazando de plano todo lo que sea guardarse, vivir para Dios. Hoy es fácil en muchas congregaciones vivir de cualquier manera y sin embargo sobresalir, tener sus títulos, sus nombres. Ojo, le decimos a toda la juventud de nuestra obra: cuidémonos, guardémonos. Aquí vemos un referente
en Samuel, que aunque vivió allí rodeado de personas que tenían influencia, que tenían poder en el altar, en la casa de Dios, y que estaban haciendo todo lo que era contrario a lo establecido en el sacerdocio, pero Samuel no quiso correr con ellos, no quiso adaptarse a esa forma de vida. Por eso que el creyente es exhortado por la palabra, y el apóstol Pablo no duda en decirle al remanente de Roma y decirles que no podíamos adaptarnos al sistema, más bien dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy hablando de Samuel, un hombre que se paró firme, que tenía su carácter, que aunque era un jovencito, que cualquiera lo hubiera podido menospreciar, pero él estaba bien seguro de quién era Dios para su vida, cómo tenía que él vivir. Y por eso lo vemos, esas son las personas que van surgiendo, que Dios va levantando para momentos determinados, que cuando todo se venía abajo, que cuando los que tenían que tener en alto el nombre de Dios, el testimonio del Dios del cielo, declinaron, Dios pudo levantarlo. Dios tenía ese relevo allí, precisamente porque no se dejó influir, penetrar de lo negativo, de la corrupción, de la maldad que se estaba viviendo allí, sino que determinó guardarse para Dios. Ahora él comienza a influir, porque todas las personas de Israel lo conocían de un extremo a otro, sabían que la vida de Samuel era transparente, que agradaba a Dios, y se quedaron con esto en su vida. Qué bueno que en la historia del cristianismo, como dice la escritura en el libro de los Reyes, para que sepan que hay profeta en Israel. O sea, siempre Dios ha tenido un testimonio a través de los tiempos. Sabemos que el mundo muchas veces ha influido en generaciones y se ha ido declinando, como le pasó al pueblo de Israel, que algunas de las generaciones ya no conocían a Dios y comenzaron a adaptar todas las costumbres paganas, se volvieron iguales, similares. Ese es el cuidado que hoy la iglesia en general, todos los que estamos en los altares de Dios, toda la juventud que está Dios levantando, porque ustedes jóvenes serán las personas que Dios va a usar y que está teniendo en cuenta. Dios tiene la mirada sobre su vida, pero para eso usted no deje que nada de lo que no es conveniente, de lo que no es sano, de lo que no es de un fruto positivo para Dios, penetre su vida. Por el contrario, aunque usted sea criticado, porque muchas veces las personas que quieren marcar la diferencia, que quieren ser distintos a la generación en la cual están viviendo, a su entorno, pues van a recibir rechazo, van a recibir crítica, pero vale la pena pasar ese escarnio, pasar ese momento difícil, pero uno sabe que está esperando, que uno está sirviendo a Dios y que llegará la hora y el momento que Dios tendrá y podrá tomar ese vaso, tomar esa vida y usarla como le pasó a Samuel. Y así uno ve dentro de las Sagradas Escrituras que Dios lo ha ido haciendo. En el Nuevo Testamento uno se encuentra como los discípulos llegaron a ser una influencia tan tremenda que las mismas personas de esos lugares se tenían que, tenían que admitirlo. Dice que al examinarlos, por ejemplo, hablando de Pedro y Juan, dice que eran personas del común, del vulgo, dice. Ellos mismos, recepcionaban o decían, estos verdaderamente estuvieron con Jesús. O sea, hubo marcas, hubo señales que el Evangelio, que Cristo mismo influyó en los apóstoles. ¿Recuerdan cuando aquella muchacha le enrostró a Pedro y le dijo, me parece que tú eres Galileo, me parece que tú eres uno de los mismos, hablando de Cristo, porque aún la forma de hablar te delata? Cuando estamos con Cristo, cuando hemos recibido, porque el creyente y la juventud,
la mayor influencia que debe recibir debe venir del Dios del cielo, de nuestro amado Señor, de esta presencia gloriosa del Espíritu Santo. La juventud tiene que estar de verdad marcada, tocada, penetrada por lo que es la influencia y la cultura de la palabra de Dios. Y entonces el mundo lo va a notar. Más adelante dice que las personas decían: hasta acá han llegado los que trastornan al mundo entero. Eso quiere decir que los apóstoles estaban influyendo en su época. No pasaban desapercibidos, donde llegaban, sabían que habían estado con Cristo y que eran los que estaban sacudiendo, que eran los que estaban impactando a las personas de su época, que estaban habituados a una manera de vivir. Llevaban sus creencias religiosas de por siempre, pero allí llegaban estos hombres usados por Dios, llenos del Espíritu Santo, para traer un mensaje, para también llevar una forma de vida apegada al Evangelio, las señales de Dios en su vida, el Espíritu Santo usándolos para hacer maravillas, milagros, señales. Y ahí ellos estaban influyendo en el mundo, gente que no creía por el Evangelio, por la palabra, por el mensaje, pero tenían que creer por los milagros. Cuando vieron a ese cojo que entró saltando al templo, que había estado imposibilitado por mucho tiempo y que lo único que esperaba era que le dieran algún dinero, alguna ayuda económica, y Pedro igual le dieron: nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y dice que entró al templo saltando, glorificando a Dios. Qué influencia cuando una persona joven, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien no se margina, no se arrincona, no se deja allí bajar su ánimo, no se deja apocar de la influencia del mundo y de las tinieblas, sino que se para a buscar a Dios, se llena y se empapa de la palabra, se llena de confianza y de fe. Es un joven que va a ir al colegio, a la universidad, donde quiera que está, va a dar testimonio que el Señor está vivo, que Él es real, que Él se va a manifestar de una manera maravillosa. Por eso el apóstol Pablo, hablándole también a la iglesia de Filipo en el capítulo 4, verso 5, él le dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y eso habla precisamente de la influencia que ellos tenían que como iglesia impactar al mundo conocido, que sea conocida, que sea expandida la huella de Cristo. El ejemplo de Cristo no puede quedarse en cuatro paredes, no, tenemos que salir y difundirlo, llevarlo a otras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, eso es lo que el Señor está buscando hoy de la juventud. Jóvenes que en primera instancia, como Jeremías, se hayan convertido, hayan cambiado sus vidas, estén de verdad conectados con el cielo. Esa será la juventud que podrá impactar a nuestro mundo. Yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿cómo está impactando nuestra influencia hacia las personas que nos rodean? ¿Realmente estamos activos? ¿Estamos cambiando a esta generación? ¿Estamos cambiando a quienes nos conocen? Cuando usted ha llegado a un colegio, a una universidad o a un trabajo, ¿son mejores esas personas después de que lo conocieron a usted? ¿Podrán esas personas después que se vaya de allí extrañarle y decirle: de verdad, nos hace falta esa enseñanza, ese consejo? De verdad que extrañamos la forma tan diferente de vivir de esa persona. Eso es dejar realmente una marca, una huella en las vidas. El mundo cada día cree que ese es el estilo porque lo impone las comunicaciones, lo está imponiendo la moda, lo está imponiendo la forma de proceder, de hablar, de actitudes. En todas las cosas hay una influencia tremenda, por eso hay que tener mucho cuidado.
1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando nosotros examinamos esa parte en la vida de los seres humanos, podemos ver que hay personas que están influyendo. Si usted nota que alguna amistad está influyendo negativamente en su vida, tienes que corregir eso. Nosotros como padres muchas veces nos damos cuenta, o como pastores, cuando alguien comienza a cambiar negativamente. Lo primero que le decimos es, bueno, ¿con quién se está juntando? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quién vives? Porque eso es lo que pasa. Muchos hijos, muchos jóvenes de la iglesia cambian de un momento a otro dependiendo de quién les rodea, con quiénes conversan. Es que si usted se junta a hablar, ya sea presencialmente o a través de los medios que tenemos hoy para comunicarnos, si usted se junta a hablar con alguien que tiene una forma de vida liviana, poco a poco le va impactando, poco a poco va absorbiendo esa forma de vivir. Muchas veces si usted se pone a hablar con una persona que es desobediente, rebelde, obstinado, al final termina siendo así. Es cuestión de recordar a Coré, cómo él empezó a contaminar y llegó a levantar un gran grupo, un séquito, como dice la Biblia, de personas que ya le avalaban, corrían con él, le acompañaban y le reforzaron su rebeldía. Y dependerá mucho con quiénes estamos, con quién compartes más. Cuando usted comience a ver que esa influencia le está llevando a no buscar a Dios, usted tiene que hacer un alto, usted tiene que analizar, porque si no, tarde o temprano estarás hablando como esa persona, pensando prácticamente igual, actuando, haciendo las cosas que los demás hacen, y lo va a separar del fin del cual Dios lo quiere llevar. Pero también uno observa allí en el capítulo 13 de Números, vemos a los 10 espías, 10 hombres que claudicaron, que se llenaron de incredulidad, afectaron prácticamente a toda una nación. Dice que el capítulo 14, que aquella noche lloraron, se lamentaron y querían regresar allí a Egipto, porque las palabras, la forma, las actitudes, la manera que aquellos 10 espías trajeron ese comunicado, afectó profundamente la confianza de toda una nación. Pero también observemos que Caleb y Josué actuaron bajo la fe, también influyeron. Y ahí es donde usted y yo podemos ver el incrédulo y el creyente, el que vive mediocremente y el que vive bajo la fe en el Hijo de Dios. Caleb se levantó y Josué e hicieron callar al pueblo, porque el pueblo se expresaba, vociferaba allí contra Moisés, contra Aarón y contra Dios mismo, como que todo les trastocó toda su vida. Pero allí se levantan esos hombres de fe para decirles, subamos y tomemos posesión de ella, porque nosotros podremos más que ellos. Con nosotros está Jehová. Y llegó a decir, no importa que sean gigantes, no importa que hayan ciudades amuralladas, lo grafican diciendo, nosotros los comeremos como a pan, que es algo fácil. Eso es lo que significa, que no era algo dificultoso, porque cuando nosotros estamos mirando por los ojos de la fe, no solamente vamos a ver el problema, sino vamos a ver la solución. No solamente vamos a ver los impedimentos, todos los obstáculos que nos puedan presentar en la vida, sino que vamos a comprender que hay un Dios vivo, que la presencia de Dios está a nuestro favor, que con Cristo lo podemos, que vamos a triunfar, que vamos a ser bendecidos. Yo sé que en este tiempo de crisis a nivel de cada país y del mundo, muchos están sucumbiendo, muchos quieren entregarse al temor, al miedo y pensar que la vida como que ya no significa mucho y a un fracaso. Pero nosotros estamos llamados por la palabra de Dios, como nos dice aquí
la escritura en donde hemos leído en Jeremías capítulo 15, nosotros estamos para ser la boca del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eso es lo que Dios quiere que nosotros no permitamos, y que si algo ha penetrado nuestra vida en este tiempo de crisis, de pandemia, si usted se siente que ha sido afectado allí en su mente, en su corazón, en su espíritu, que ha sido influido por tantas noticias negativas, que si está siendo influido por los que se han debilitado, si está siendo influido por aquellos que hablan un lenguaje negativo de incredulidad, de que no se puede, que ya todo, no hay nada que hacer. Yo le digo incluso a pastores, a personas que están al frente del trabajo de Dios: no miren el brazo humano, no miren las circunstancias que hoy estamos viviendo. Recuerde lo que el Señor le advirtió al pueblo de Israel: no mires las nubes, porque estaban en una crisis, había sequía, y ellos estaban mirando, contemplando el firmamento, viendo si habían nubes, si iban a destilar el agua. Pero Dios le dijo: no se pongan a mirar allí hacia arriba, ustedes solamente hagan estanques, hagan muchos lugares, piscinas donde retener el agua, porque aunque ustedes no vean nada, todo este valle se llenará de agua, y beberán vosotros y vuestros animales. Esa es la palabra de Dios. No se ponga a mirar y a contemplar exageradamente lo que está pasando en el mundo. Levanta un poco más sus ojos, querido joven, y vea que su socorro y su ayuda viene del Dios del cielo. Está ya establecido, estamos claros que la ciencia médica ayuda, aporta, pero no lo puede hacer todo. No está en ellos en este momento dar una plena solución. No lo está en el gobierno, aunque se esmere y aunque puedan querer hacerlo mejor. De ahí no viene la ayuda. Ahora tenemos que simplemente depender, creer, y eso es la influencia de la palabra. ¿Qué hay en tu corazón y en su vida? Por eso le pregunto: ¿cómo está la influencia en tu vida, para otros y para ti mismo? ¿De dónde está siendo influido? Si usted siente que el enemigo está hablando, porque también hay voces del enemigo que tratan de disuadir, de desvirtuarlo de Dios. Y aunque usted no se dé cuenta, recuerda lo que pasó allí en Mateo 16. La Biblia nos habla de que Pedro, en su afán de considerar a Cristo, cuando el Señor le dice: me es necesario ir a Jerusalén y padecer por los principales sacerdotes y luego entregar mi vida, Pedro le decía: nunca tal te acontezca. Es decir, le estaba diciendo: no puede pasarte esto, es mejor que no vayas. Pero el Señor, ¿cómo le reprendió? Porque entendió que había una influencia del enemigo en la vida de Pedro. Le digo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. O sea, allí había una influencia negativa. Hay que entender que también hay demonios, hay fuerzas de maldad que quieren bombardear la mente tuya, mi mente, mi corazón, trayendo los mensajes como que ya todo se terminó, como que ya no vale la pena, en fin. No, pero hay que hacer lo que hizo el Señor, hay que reprender. Vea que era Pedro, era uno de sus seguidores, pero en ese momento el enemigo quería influir en su vida para desalentar, para trabar la vida de Cristo con temor y con miedo. Y cuántos mensajes a lo mejor usted y yo habremos recibido con buenas intenciones, pero tal vez están trocando, están confundiendo, están bloqueando nuestra vida. Por eso el creyente tiene que estar de verdad conectado a la fuente verdadera. Yo dije hace un momento que lo que debe influir profundamente en la vida
de toda mujer de Dios y de todo hombre de Dios, de todo joven, es el poder del Espíritu Santo. Debe ser la presencia de Dios y debe ser esta poderosa palabra la que tiene que estar haciendo fuerza. Por eso tantos años hemos escuchado la palabra, los mensajes. Entonces tenemos que recordar lo que Dios ha hecho, cómo Dios en otras oportunidades se ha manifestado y nos ha dado la victoria. Y en esta hora usted también pueda creer que Dios lo hará, como dijo Pablo, y yo sé que será así como se me ha dicho, porque él tenía el testimonio de que Dios se había aparecido esa noche para disipar de su vida el temor al naufragio, al desastre, a la derrota, al fracaso. Y entonces él pudo influir también en los demás hombres que no querían ni comer, que ya habían perdido toda esperanza de vida. Él pudo decirle: no, Dios me ha dicho, el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, estuvo conmigo anoche y me ha hablado que ninguno vamos a perecer. Usted y yo somos la influencia para este mundo, esa influencia positiva. Y déjeme decirle algo, una vez que todo esto vaya decantando, tenemos que estar preparados, porque habrá un mundo mucho más necesitado espiritualmente, físicamente, económicamente. El mundo está comprobado por los expertos que quedará de verdad en una verdadera crisis. Y ahí es donde la iglesia, ahí es donde usted, querido joven, ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que estar fuertes, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, llenos de un buen testimonio, porque ahí también nosotros tenemos que apelar a que lo que de verdad impactará al mundo en nuestra forma de vida, y que la presencia de Dios fluya, porque ya inclusive hay muchas personas que no se estremecen por una buena vida, antes la critican. Si esa persona no corre a hacer el pecado que ellos hacen, hasta lo discriminan, lo separan de su grupo. Pero tendrá que ser el poder de Dios en la vida nuestra, que comience Dios a darle una palabra que revolucione el corazón de esas personas, que podamos de verdad ser la bendición, estar tan fortalecidos como Dios le estaba diciendo a Jeremías: usted tiene que estar cambiado, renovado, restaurado, bien firme, para que sean ellos los que se conviertan, sean ellos los que van a ser influidos por el mensaje que yo voy a poner en tu boca, que ellos sean los que tengan que correr a lo que usted está predicando y creyendo, a esa forma de vida que ustedes han aprendido y que hemos recibido del cielo, y no nosotros irnos a arrodillar ante lo que muchas veces el gobierno, las personas y el sistema nos quiere poner encima. Nosotros tenemos que hacer que el mundo escuche la voz de Dios. Por eso estamos hablando bajo ese lema tan precioso que ustedes tienen, Influyentes 2020, que sea uno más de los que esté influyendo para que la sociedad cambie, para que el mundo sea diferente, para que allí donde usted viva, su propia familia, en la iglesia, donde quiera que usted se mueva, de verdad sea un influyente 2020, sea un influyente para esta época y para las que vienen. Que Dios nos guarde y nos bendiga, y que se pueda levantar con el poder, con la presencia de Dios, lleno de fe su corazón, para decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a ver tiempos mejores, yo sé que voy a ver la gloria de Dios en mi vida, yo sé que el Señor viene con salvación para el mundo, para este país, para cada lugar donde nos estamos moviendo. La gloria de Dios nos va a alcanzar y vamos a ver que Dios no está de vacaciones, que la presencia de Dios está sobre nuestra vida, que Él es nuestra fuerza y nuestro poder en nuestra vida. Vamos a darle gracias al Señor. Y ahí donde tú te encuentras, no sé cómo estés, si está influido de lo positivo, de la palabra, de la unción, de la gracia de Dios, adórale, glorifícale con toda su alma. Pero si hay
algo que está trastornando tu vida, si hay algo que ha influenciado para dudas, para la mundanalidad, para el retroceso espiritual, ahí donde está, dígale: Dios, levántame, restáurame, así como le prometiste a Jeremías: yo te restauraré y delante de mí estarás y serás como mi boca. Si logras sacar de tu corazón lo vil de lo precioso, que quede lo lindo de Dios, que quede la palabra, que quede la esencia de Dios sobre su vida. Oremos al Señor. Padre que está en el cielo, en esta hora, Dios mío, hemos estado compartiendo esta palabra delante de tus siervos, delante de tu iglesia, delante de esta linda juventud que ha podido estar ahí, Señor, en la sintonía, atento a la palabra. Espíritu Santo, trae una visitación gloriosa. Dios mío, que este momento sea crucial, determinante en la vida de muchos jóvenes, para que no caigan en el desaliento, para que no miren hacia atrás, para que puedan hoy levantar su mirada ante el Dios del cielo para decir: Señor, yo sé en quién he creído y sé que tú no cambias, sé que tú permaneces para siempre. Señor, bendice a estos jóvenes, bendice al pastorado de Bolivia, derrama de tu bendición, que a pesar de toda esta crisis, Señor, tu mano poderosa pues no se ha cortado para hacer maravilla, para seguir salvando, Señor. Utiliza, Señor, estas comunicaciones como una poderosa influencia transformadora de cambio, de libertad. Que las vidas que oyen tu palabra, Señor, antes a lo mejor le teníamos cerca de los altares para orar, para imponer nuestras manos, para ver el poder tuyo fluyendo, pero sabemos que tú eres el Dios también que puedes hacer milagros, maravillas a la distancia, Señor, y que donde quiera que estén allí ubicados los jóvenes, tus siervas, Señor, se mueva tu poder, tu presencia les toque, que hayan cadenas que se corten en esta hora, que hayan, Dios mío, enfermedades que tengan que abandonar los cuerpos, que hayan frustraciones y sensaciones de fracaso, que suelten las mentes, suelten los corazones, y la gloria tuya, Padre, se apodere de cada uno de ellos. Y podamos ver, Dios del cielo, levantarse en jóvenes que sigan influyendo en sus colegios, en sus universidades, en sus trabajos, en sus hogares, en su familia. Señor, que la iglesia esté lista, esté preparada para atender tanta situación difícil que vamos a estar viendo. Personas, Dios mío, también atormentadas mentalmente, atormentadas aún por demonios. Señor, prepara a la juventud, prepara a la iglesia para ser ese agente de cambio, de bendición para esta sociedad, para este mundo. Señor, y que la palabra, como decía el apóstol Pablo, siga corriendo, siga siendo glorificada. Señor, que donde quiera que hayan personas necesitadas, allí llegue este mensaje que transforma, que cambia, Padre. Gracias te doy, Señor. Alabo y bendigo tu poderoso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. A nuestro Dios le doy toda la gloria, y también ha sido un agrado estar acá a través de estos medios con todo el pastorado, con nuestro querido pastor Mario Lima, su familia, en esta actividad. Gracias por su invitación, a toda la directiva también, pastores que les apreciamos en el Señor, que les tenemos siempre presentes, aunque estamos ahora a la distancia, pero están en nuestro corazón, están en nuestra vida. Hay una juventud que siempre le hemos visto en diferentes eventos, en convenciones, en retiros, y esos rostros pues los tenemos todavía ahí claritos en nuestra mente, en nuestro corazón, y para todos ellos les envío muchos deseos de victoria,
de bendición. Sigan adelante. Yo sé que Dios va a seguir ministrando durante todo este evento. Gócese en la presencia de Dios y sea un influyente 2020. Que Dios les bendiga ricamente a todos.